¿Ya? Ahora sí. Era aquí el PowerPoint. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Todo? Sí, ya se ve Ahora completo. sí se ve bien. Gracias, gracias. Bueno, la primera pregunta la organicé así. Espero que esté más o menos la idea de lo que comentamos, si no me corrigen. ¿Qué puede decirle un adolescente a su compañero de escuela que le ha dicho que se quiere cambiar de sexo? Entiendo que por ahí era la idea, ¿verdad, Brendita? Ya no está Brenda, o ya no nos escuchó. Sí, Eh, sí, 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 Carlitos, sí. Así era, ¿verdad? Esa era la idea, más con otras palabras, pero yo para que quedara un poquito más aquí aclarado para todos, ¿no? Eh, de ahí surgieron varios comentarios, ya no solamente en esta línea de cambiar de sexo, sino también de la homosexualidad y también, o sea, empezamos a unir varios temas que pareciera que tienen que ver con lo mismo y sí, pero no todo, ¿sí? Ahorita vamos a ir diferenciando algunas cosas. De ahí salió, entonces dijimos, ¿qué es en sí el Evangelio? Es decir, ¿qué debemos comunicar cuando anunciamos las buenas nuevas de Jesús? ¿Qué es realmente lo que tenemos que comunicar? Lo primero que hay que hacer es decirle, tú eres pecador, como nos dijeron de muchos años, o qué es lo que hay que anunciar. Ahí surgió de esa primera. Luego también siguieron habiendo algunos comentarios y lo puse en esta tercera. ¿Cómo diferenciar si anunciamos un evangelio de gracia o un evangelio de obras? ¿Por qué quise establecer esta diferencia? Porque de repente pareciera ser, no lo decimos textualmente, pero pareciera ser que cuando anunciamos el Evangelio le decimos, cambia y ven a Cristo. Como que la regla primera es hasta que tú reconozcas, hasta que tú te arrepientas, hasta que tú cambies, es que puedes venir a Cristo, ¿no? Y es ahí donde parece que es un evangelio de obras, porque como enfatizamos ya en el primero o en el segundo punto su pecado, es importante que se arrepienta de su pecado para que pueda venir a Cristo, ¿no? Entonces aquí podría, de una manera sutil, podríamos estar anunciando un evangelio que promueva que hasta que cambies puedes venir, en vez de decir, ven y él te va a limpiar, ¿no? Es que es muy diferente, ahorita vamos a afinarlo. Y esto nos da lugar a pensar en dos grandes temas en la Biblia que hay que diferenciarnos muy bien para no confundirlos, que es el pecado en singular, y lo puse con mayúscula, pero no porque sea muy importante, sino porque es la raíz. ¿Qué es en la Biblia cuando se habla de el pecado que mora en mí? Muy diferente a los pecados que cometemos, ya la parte exterior. El primero es interno y es la raíz. Cuando se habla de los pecados son externos y son las consecuencias, las ramas, lo que se manifiesta al exterior, ¿no? Pero justo Jesús va a evidenciar que muchas de las cosas que se manifiestan al exterior ya tuvieron una raíz antes de manifestarse al exterior y él viene, como decía Juan, a cortar de raíz, a cortar la raíz. Bueno, aquí es importante entonces diferenciar cuando hablamos de arrepiéntete de tus pecados, ¿qué le estamos diciendo a la persona? Es de todas las cosas. Cuando pensamos en pecado, generalmente pensamos en pórtate bien. O sea, pecado es cuando te portas mal. Y ahí encapsulamos la palabra pecados a portarnos bien o portarnos mal y reducimos lo que la Biblia quiere decir cuando habla de el pecado. Entonces, espero, si es posible, dedicamos toda la charla de hoy para hablar de esto, aunque desplacemos Éxodo para dentro de 15 días, pero ya que salió el tema, creo que sí va a ser bueno que comentemos mucho sobre esto para que la intención sea que todos nos motivemos a depurar lo que conocemos como el Evangelio. Y de ahí sale entonces en la Biblia a qué le llamamos arrepentirse, ¿sí? Porque si lo que se pide es arrepentimiento de los pecados,
¿Qué entiende la Biblia o qué quiere decirnos la Biblia cuando dice la palabra arrepiéntanse? Cuando dice Cristo cada rato anunciaba, arrepiéntanse, ¿sí? Arrepentíos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque nosotros, en la mayoría de las veces, cuando pensamos en arrepentirnos, estamos pensando en tengo que confesar todos los pecados que cometí en el día, uno por uno, de todos los que yo me acuerde, y pedirle perdón a ellos, a Dios por ellos, ¿no? Incluso orar por aquellos de los que no me acuerdo o que me son ocultos, y eso es arrepentirme. Entonces, bueno, entonces definir en la Biblia qué entiende la Biblia por arrepentimiento. Y una quinta pregunta que a lo mejor no está tan vinculada, pero alguien también me la hizo y creo que sí va a ayudar un poco a captar más esta idea de qué es el Evangelio en sí, qué es lo que proclamamos. Tiene que ver con dos grupos muy conocidos, muy activos, impresionantemente activos, más que muchos grupos evangélicos, que son los adventistas del séptimo día y los testigos de Ujú. Jehová. ¿Cómo vamos a dialogar con ellos en el sentido de ellos tienen este evangelio puro, no lo tienen, podemos tener digamos, intercambio con ellos o están considerados como heréticos o esta relación que para todos es algo a veces complicado, ¿no? Si por ejemplo, la vez pasada salió los católicos, sí o no, o quiénes serán salvos o no, y de repente entramos a esta dinámica de querer identificar los que sí son y los que no son. Por alguna razón nos gusta mucho eso. Entonces, ahorita estos dos grupos nos van a servir como de, de ejemplo de cómo el creyente independientemente de su denominación, puede relacionarse de entrada con ellos dos, pero nos puede dar luz de con los demás, incluso hasta con grupos no cristianos, cómo debe ser la relación de un creyente, ¿no? Entonces vamos a tomar de base el discurso de Pablo en el Areópago, en Hechos 17, del 16 al 34. Me hubiera gustado, lástima que yo entré también ya tarde, me hubiera gustado que lo leyéramos para que más o menos eh, captáramos esta dinámica yo creo que sí lo podemos leer. Lo voy a leer así rápido para que quede también ahí, y de ahí lo vamos a ir desmenuzando. Eh, Hechos 17, del 16 al 34. Por alguna razón el Espíritu lo dejó ahí para que lo supiéramos, para que entendiéramos no solamente, vuelvo a repetir, el contenido o el fondo, sino también la forma. Es muy importante no solamente defender lo que queremos proclamar, sino también el cómo se va a dar a conocer al que está escuchando, independientemente de quién sea y de dónde sea. Entonces le doy lectura a Hechos 17, dice así, Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir eso. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses,
en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron los de la resurrección lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hasta ahí el texto de la Biblia. Entonces, este modelo, digamos, no es una receta, no es como para aprenderse de memoria el discurso y decirlo otra vez. Nos da luz tanto el contenido, lo que Pablo en esencia quiere comunicar, pero también la forma en que él se introdujo a la cultura y dio a conocer el Evangelio. No sé si han notado que en la mayoría de las diapositivas eh, mantengo estos tres elementos de creación, redención y consumación. Es la línea, o podemos decir, es el hilo conductor de toda la Biblia, y de alguna manera no solo representa el Evangelio en su totalidad y tienen que tocarse las tres partes. Precisamente Pablo las tocó en un discurso que no dura más de 5 minutos, tocó los tres momentos, habló del Padre Creador, habló del Hijo en el sentido del el que resucitado, y habló de la consumación cuando habla de que vendrá a juzgar al mundo con justicia. Vean que son tres elementos que Pablo no omite en su discurso, son esenciales en el discurso del Evangelio, porque si el Dios que creemos no es creador, es prácticamente nula la idea de la redención, porque Él vino a redimir lo que creó. Entonces la obra del Hijo quedaría nulificada si no fue el Padre quien creó. Pero lo mismo, si no fue el Hijo quien redimió, queda totalmente abolida toda la tarea del Espíritu durante todo este tiempo, porque Él nos está llevando a ese gran momento de la consumación, cuando Cristo vendrá a juzgar a todos. Entonces vean que no ocupó de tanta doctrina ni de tanta palabrería Pablo para indicar estos tres momentos con claridad a una cultura que ni siquiera dominaban las escrituras del Antiguo Testamento, porque el texto al principio dice que en la sinagoga se reunía con los judíos. Ahí yo deduzco que el discurso de Pablo era diferente, ya que
su auditorio eran personas que conocían perfectamente toda la ley y todo el Antiguo Testamento, o al menos si no lo conocían, lo tenían como autoridad, lo tenían como libro sagrado. Pero el discurso que Pablo va a dar acá en el Areópago es ante lo que en ese momento se conocía como los gentiles, pero no cualquier gentil, gentiles ilustrados, gentiles filósofos, gentiles que no le iban a creer cualquier cuento a Pablo nada más, o sea que tenía que argumentar muy bien Pablo lo que iba a decir y tenía que escoger Pablo muy bien cómo lo iba a presentar para que su discurso realmente tuviera eco y de tal manera que lo tuvo porque algunos creyeron, pero también causó disgusto porque algunos se retiraron cuando habló de un tema incómodo. Pero el tema incómodo, se dan cuenta, no fue ni el pecado, ni tus pecados, ni nada, fue la resurrección de Jesús el tema incómodo. Y no sé si notaron, no hay ningún momento en que Pablo los ataque o les evidencie sus pecados personales, no, y la palabra que usa es nada más la ignorancia, pero no en un sentido peyorativo, sino en un sentido de lo que ustedes hasta este momento no saben, es lo que yo les vengo a comunicar. O sea, lo que ignoraban es lo que Dios ha permitido este tiempo de ignorancia y es necesario que se arrepientan. Y entonces esa podría ser la palabra, digamos, más dura de Pablo si leemos la palabra como estamos acostumbrados a leerla en este aspecto de que desde el púlpito siempre decían arrepiéntete y te señalaban y tú tenías que hincarte y llorar y pedir perdón. Cuando tú oyes la palabra arrepiéntete en este sentido, y así la lees en el texto, obviamente perdemos mucho de la esencia del texto porque no es la intención de la palabra, esa idea acusatoria ni culpadora de hacerte sentir una cucaracha y hacerte sentir mal y hasta que llores y derrames, ya entonces significa que creíste. No es así lo que la palabra en sí significa. Por eso aquí incluí dentro de las preguntas qué es arrepentirse en la Biblia y a qué se le va a hablar, porque cuando se usa la palabra arrepiéntete o arrepiéntanse, va implícito la palabra de los pecados. Pero entonces, el no mencionarlo no significa que no esté incluido los pecados, pero ¿cómo entiende la Biblia los pecados? Espero no estarlos enredando, espero que pueda yo ser lo más claro posible, pero al menos creo yo que si no queda del todo claro, que yo espero que sí, al menos sí quede claro que hay palabras que tenemos que revisar y examinar nuevamente el sentido que le estamos dando para que de verdad comuniquemos la buena noticia de Jesucristo. Entonces, primero, sigo con Pablo. Lo primero que Pablo nos enseña aquí es discernir la cultura a la que vamos a comunicar el Evangelio. Hay una tarea, tenemos que hacer una tarea, no es nada más llegar y aventar nuestro discurso que tenemos aprendido de memoria de 5 deditos o 4 colores o lo que sea. Él estudió la cultura a la que a la que iba a comunicar, observó. La primera frase que usa la Biblia es se indignó, pero no es esta idea de que se enojó y se rasgó las vestiduras porque vio un montón de ídolos. Es una idea que también ya alguien me preguntó, que también no había podido responderle, Evita, es la idea de compasión, esta idea de su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cuando leemos nosotros enardecía, todos piensan, se enojó, Pablo estaba airado. No, su espíritu ardía. Enardecía viene de arder, su espíritu ardió como fuego su corazón. O sea, sintió compasión como Jesús cuando volteó a ver al pueblo sentía compasión. ¿Qué es la palabra compasión en la Biblia? Tiene que ver con la idea de empatía también, es sentir el dolor del otro, sentir la necesidad del otro. Compasión es de una palabra, fíjense que no recuerdo si en hebreo o en griego o en las dos, la palabra tiene que ver con el vientre, es un dolor entrañable, pero en esta idea de entrañas
apelando a la mujer, este dolor que solo una mujer que lleva en sus entrañas y llevó en sus entrañas a un hijo puede sentir cuando a su hijo le pasa algo. A eso se refiere esta palabra compasión. Es un dolor que viene de la entraña. Es algo en donde sientes lo que el otro está sintiendo, pero de una manera profunda, entrañable, amorosa, como madre. Entonces, esta idea de que Pablo, su espíritu se enardecía, tiene toda esta connotación. Es este arder de ver en dónde ellos están depositando su religiosidad y su fe en ídolos de oro y plata, y la necesidad, su espíritu arde con la necesidad de, al empatizar con su necesidad, de compartirles entonces esto que él ya sabe. Y es ahí donde tenemos que leer esta frase. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Si no leemos bien esta frase, nosotros vamos a pasar por una iglesia que tenga ídolos y vamos a sentirnos como Pablo y a lo mejor hasta escupamos o digamos pobres tontos. O sea, malentendiendo esta frasecita, cambia nuestra actitud, o entendiéndola correctamente, también cambiaría nuestra actitud. No es verlos desde arriba hacia abajo, es empatía, es compasión, es sentir el dolor, pero también sentir la necesidad, pero también sentir su búsqueda. Pablo ve gente buscando a Dios y es ahí donde él entra. Él no ignora su cultura, la estudió, dice, la conoció, quiso dialogar con judíos, con prosélitos, pero también con filósofos. ¿Y cómo debe de ser aplicado este primer principio? Debemos de mirar al mundo con compasión y discernimiento, conociendo las ideas dominantes, no para imitarlas, para comprenderlas. La gente actúa como actúa y cree lo que cree porque están convencidos de ello, no porque sean tontos o porque sean ignorantes o porque sean, ¿cómo podría decir? Necios. Creen lo que creen y actúan como actúan y hacen lo que hacen porque están convencidos de que así es y de esa es la manera correcta de vivir. Si no, no estarían ahí. Y créanlo o no, ellos nos ven a nosotros de la misma manera. Ellos también nos ven como que hay que decirnos, comunicarnos algo. Por eso tomo de referencia a los adventistas, a los testigos. Todos los sábados aquí por mi casa pasan los testigos y no se vencen con todo lo que uno les diga, con todo lo que uno les comparta, les comente. Ellos siguen insistiendo porque ellos en su corazón sienten que tienen que decirnos la verdad que nosotros ignoramos. Entonces, no es una actitud soberbia de yo soy el escogido, el redimido, el salvo y vengo a ver aquí a los ignorantes, tontos, perdidos. Es esta actitud, Paulina, de corazón ardiente, con esta necesidad de conocer, empatizar con su necesidad y desear con el corazón compartirles esta gran noticia que el mismo Pablo desconocía. Y es por esto que él quiere compartirla, porque se ubica en el lugar de ellos, porque ahí estuvo él también. Y recuerde que cuando Pablo, antes de convertirse, él apasionadamente mataba a cristianos o buscaba gente cristiana para matarla. Entonces, él también lo hacía apasionado. Y es por esto que tiene tanta importancia esta primera parte. Segundo, comenzar desde lo que la gente ya conoce. El lunes pasado le comentaba en cierta manera a Brendita, dile a tu niño que trate de entender cómo la otra persona entiende la vida, cómo entiende las cosas, cómo define sus criterios de bueno o malo, en qué se basa, a qué personas imita. O sea, no es una ni auditoría ni entrevista, es un interés genuino por la persona. No olvidemos que haya un principio básico del cristianismo, es que todos somos criaturas a imagen de Dios. Y esa persona, si tú la ves por su forma externa, voy a brincarme hasta el otro tema, por sus pecados, entre comillas, exteriores, y dejas de verla como imagen de Dios,
ya te perdiste del evangelio. Tú mismo lo que vas a compartir ya no es el evangelio, porque tu mirada está colocada en la parte externa de lo que se denomina los pecados, en vez de ver su condición real de imagen de Dios. Entonces, este es un interés genuino por la persona, entender cómo llegó a este punto, cómo está tomando decisiones, qué es lo que lo hace decidir entre bien y mal, de dónde toma él sus criterios o ella sus criterios para analizar qué cree que es felicidad, qué cree que es amor, que todo esto, si de verdad tenemos un interés genuino por las personas, aquí Pablo nos demuestra que él se va precisamente a ese punto. Veo que tienen, dice, ¿sí? No inventó Pablo algo nuevo, se guió de eso que ellos ya adoraban, una parte para el Dios no conocido. Entonces él no inició su discurso ni condenando pecados, ni atacando formas de vida externas, sino conectando con algo que ellos ya reconocían. ¿Qué identificó Pablo? Son muy religiosos. Son personas de verdad que su religiosidad es tan evidente que pusieron un altar por si un Dios les faltaba. No quieren ofender a lo que ellos llaman divinidad. Entonces Pablo detecta esa gran religiosidad. Creo que ese es un elemento interesante en nuestra época actual, porque si vemos en términos de religiosidad, lo religioso, la búsqueda espiritual, de verdad que hay personas que podríamos considerar mucho más en lo que ellos creen que muchas veces lo que nosotros hacemos o actuamos en lo que decimos que creemos. Entonces, si conectamos con esta pasión que ellos, o sea, hay religiones que se golpean, que se van de rodillas, que se sangran, y para ellos es su religiosidad, pero lo hacen con tanto fervor y no pierden de vista el día, ni las horas, ni lo que tienen que gastar. Y los que tenemos la verdad, a veces nos cuesta trabajo lo mínimo en cuanto a lo que, según decimos que es el verdadero Dios, pero o más bien la devoción que presentamos a quien decimos que es el verdadero Dios, muchas veces no se compara con la devoción que ellos presentan en lo que ellos creen que es su Dios. Entonces, tengamos en cuenta esto, porque Pablo justo ahí es donde conectó, viendo la religiosidad de ellos. No lo vio como un punto en contra, sino como un punto a favor, y ese fue el punto en donde él conectó. Entonces, ¿cómo aplicar este punto hoy? Hay que esforzarnos, no nada más en llegar y aventar un discurso aprendido de memoria, hay que esforzarnos por buscar puntos de contacto con las personas, sus creencias, sus valores de verdad. Es un interés genuino por la persona. No es un programa de mi iglesia o un programa personal de que tengo que convertir 5 antes de que termine el año. No es un proyecto, es un amor genuino por la persona. Es de verdad entrar a su mundo, conocer su condición, su situación, sus ideas, sus valores. Y curiosamente, los mejores, considero yo, ustedes podrían decirme, a lo mejor hay otros, puntos de contacto que podemos tener con cualquier ser humano en el mundo, creo yo, casi poder asegurar esto, es la espiritualidad, cualquiera que sea, todos tienen alguna. Búsqueda de la justicia, anhelo de identidad, quién soy, ¿no? La libertad, justo el mes de la libertad, ¿quién no? Si en una ocasión le preguntaron a un filósofo relativista que decía que todo era relativo y alguien le preguntó y le dijo, ¿usted cree que la libertad es un valor absoluto de toda la humanidad? Por supuesto, dijo él. Y entonces, ¿cómo él hablaba de cosas relativas? Sabía que todo era relativo, sabiendo que si hay elementos que todo ser humano anhela, busca, procura, independientemente de dónde esté, cómo sea y qué religión. Y creo que uno de ellos es la libertad, el amor. ¿Quién no quiere amar y ser amado? La igualdad, la paz, la felicidad. Es decir, hay palabras, conceptos, ideas, valores, como le querramos llamar, con los cuales podemos conectar si de verdad nos interesamos
por las personas a las cuales le queremos comunicar el evangelio de manera genuina. Porque no creen ustedes que sería interesante saber qué entiende él por felicidad, qué entiende él o ella por justicia. Porque justamente en esta búsqueda, ¿por qué creo yo y casi aseguro al 100% que todos la tenemos? Porque somos imagen de Dios. No podemos evitar internamente buscar y sentir esto, aunque imperfectamente, pero está en nuestro corazón este deseo de libertad, de felicidad, de amor, por justo es la prueba de que somos imagen de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que quizás lo buscamos en donde no es, o de la forma incorrecta, o lo malentendemos, pero el deseo interno está en el corazón humano. No dudo que pueda haber quienes no, alguno de ellos, pero difícilmente haya un ser humano que al menos uno de estos que acabo de comentar no lo tenga en su corazón. Entonces, creo yo que es importante checar estos puntos de contacto, ¿no? Luego, aquí empieza, digamos, lo que es en sí el contenido del Evangelio. Dos elementos donde Pablo ni atacó, más bien entró al mundo de ellos de manera genuina, se identificó con ellos, y es hasta aquí donde va a poner el primer piso Pablo del Evangelio. Sin embargo, ya Pablo indagó, investigó o sabía que en este primer punto no había ningún conflicto con ellos. Ellos también creían que había un Dios creador. Tanto estoicos como epicúreos no tenían problemas con esto, lo que tenían, la diferencia que tenían era en cómo se buscaba la felicidad. Pero en este término, él habla del Dios creador e incluso cita a uno de sus poetas, de ellos. No llegó a dar citas bíblicas así a rajatabla y una por una y otra hasta otra como para que el otro se quede convencido con toda mi palabrería bíblica. No, él usó un poeta de ellos y con eso él les argumentó que incluso ellos, que aunque él venía de otro lado, ellos también tenían a Dios como creador. Y entonces, al tener este punto de, o sea, no solamente Pablo buscó los puntos de contacto, digamos, universales, sino también se preocupó por tener los puntos de contacto doctrinales, los que están en el centro del Evangelio. Él no podía evitar hablar de la creación porque hay que hablar de la creación si queremos hablar del Evangelio. Cuando de niño nos enseñaban que si de los 4 reglas espirituales, que si de los 5 colores, los 5 deditos, nunca se hablaba de la creación, o muy pocas veces quizá. Nos íbamos directo al pecado, ¿no? Dios te ama, pero pecaste, ¿sí? Aquí el primer piso que quiere poner Pablo de entrada es el creador, pero no solo el creador que creó y ya. Vean todo lo que Pablo va a comentar acerca del tema de la creación. Primero dice, lo que intenta Pablo es recordarles que Dios hizo el mundo y no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Sí? Es decir, en este momento ya Pablo está indicando que el Dios creador, si es el creador, es imposible que habite en un espacio geográfico, en un lugar tan pequeñito. Cualquier persona con razonamiento común entendería perfectamente esto. O sea, si Él es el creador, ¿por qué lo quieres meter en un lugarcito? Si Él es el creador de todo lo que existe, entonces, por lógica, no puede habitar en ningún espacio geográfico y mucho menos en un edificio o en un templo hecho por manos humanas. Y el siguiente elemento, en el primer punto, ya Pablo dejó presentado, Él es el creador, nosotros entonces somos criaturas. Nosotros no somos dioses. Hay una diferencia entre el creador y las criaturas. Yo aquí le diría, pues, por un lado a Brendita, pero ya comenté que va para todos nosotros en el sentido de depurar el evangelio, es muy importante identificar qué concepto tiene la persona con la que hablamos de Dios y cuál es su idea de la creación. Esto en la actualidad no va a ser tan fácil como le pasó a Pablo.
en el tiempo de Pablo, esto era un punto de contacto. En nuestro tiempo puede ser el primer punto de diferencia fuerte. Entonces, si no identificamos cómo entiende la persona que se creó todo el universo, cómo entiende la persona que todo existe, y solamente nos vamos directamente a proclamar lo que nosotros creemos, sin haber indagado sus conceptos, ya vamos a tener el primer punto de choque desde el principio, sin haber llegado al centro del Evangelio. ¿Sí? Entonces, sí es importante aquí identificar que si ellos aún creen en Dios, cualquiera que sea la persona, si se dan cuenta hasta lo que llevamos ahorita, no tiene nada que ver si la persona es fumadora, es drogadicta, es rockera, es homosexual, es transexual, es adúltera. Es más, ni siquiera tengo que enterarme de cuál es su situación externa o sus pecados externos o sus deseos externos o sus preferencias. No, no hay nada de esto aquí hasta ahorita. No es el punto que me debe de preocupar, me debe preocupar su corazón y su idea en cuanto a quién es Dios para él. Es, creo, aquí el gran momento. Pablo se aventó porque él ya sabía lo que sus poetas habían escrito. Yo creo que aquí nosotros con prudencia tendríamos que, en vez de aventar, indagar, preguntar, ¿qué cree esa persona acerca de todo lo creado, acerca de quién es Dios, acerca de cómo él, cómo se da la vida, acerca, porque hoy sí es un punto complicado para que tenemos que también defender, pero defender comprendiendo la posición del otro. Entonces, hoy no todo mundo da por sentado que Dios es el creador del universo y no todo mundo da por sentado que somos criaturas. ¿Sí? Estos dos puntos que en esa época estaban claros, hoy tenemos que afinarlos antes de afirmar y comunicarlo. Cuarto, justamente por el anterior que estaba claro para todos, entonces Pablo entra a otro tema que también tiene que ver con el Padre Creador, que es que él sigue sosteniendo el mundo hasta este momento, no solo creó y lo abandonó, sigue sosteniendo el mundo, sigue sosteniendo las naciones, sigue sosteniendo los tiempos, pero además está cercano. Vean las dos cosas tan fuertes que Pablo está diciendo aquí en tres palabritas. En él vivimos, nos movemos y somos. Pero además le dice, no está lejos de ninguno de nosotros. En dos frases Pablo habló de la soberanía, de la providencia, pero de la cercanía de Dios también. ¿Sí? Es el gran creador del universo, está aquí cerca de nosotros. Creo que este otro punto es más evidente hoy que pueda ser un punto de contacto, porque he escuchado, ustedes me dirán sus apreciaciones personales ahorita que yo termine esta idea, que la mayoría de los que tengan diferente idea de Dios que nosotros, si creó o no creó, pero sí creen que está cercano o está dentro o está junto o está conmigo o hay algo de cercanía en lo que de alguna manera creen. Eh, Pablo se los reafirma, no se los elimina. Eso que ellos también creían está ahí en el discurso de Pablo de este Dios no está lejos de nosotros. Esta frase a veces la olvidamos en nuestro gran discurso evangélico y justamente decimos, el pecado te ha separado totalmente de Dios. Hay una distancia amplísima entre tú y Dios y no hay manera de ningún punto de contacto, lo cual en términos doctrinales no está mal. En términos evangelísticos no tiene mucho sentido decirlo. Hay que diferenciarlo. ¿Por qué? Porque justamente Pablo aquí no está cometiendo ninguna aberración doctrinal. Dios está cercano llamándonos. Dios siempre ha manifestado durante todo el Antiguo Testamento que Él siempre está cerca llamándonos. Entonces, presentar en nuestro Evangelio un Dios tan lejano hace que la persona se sienta más indigna
y menos busque creer en él. Presentar a un Dios poderoso, creador, que sostiene todo, cercano a mí, hace que el oyente diga dónde para que yo me una. Si está cercano a mí, entonces no está tan lejos de mí. Puedo, quiero, ¿no? Entonces, vean la diferencia solamente con esta frasecita. Y después es cuando Pablo va a usar la parte, digamos, ya va llegando al centro del Evangelio, sabe que ya entró con varios puntos de contacto, pero ahora viene la parte, podría ser más complicada, pero no, porque ya aseguró que Dios está cercano. Vean cómo conecta esta con la que sigue. Dice, Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, ¿cuál ignorancia? Esos que creían que estaba muy lejos. Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia que creen que Dios está tan allá en el monte Olimpo que yo soy un pobre mísero que no tengo nada que ver con él, dice, ahora manda a todos que se arrepientan. Esta frase mal usada es la que ha provocado que muchos crean en Cristo de una manera casi latigándose la espalda. Sí, sí, yo pecador, sí soy lo peor del mundo, pero Él así me quiere. En cambio, vean la diferencia. Este discurso de Pablo diciendo, Dios está cercano a ti, solo manda que te arrepientas. ¿Qué significa la palabra arrepentirse en la Biblia? Muchos, yo creo que ya la saben, ya lo hemos comentado varias veces, muchos quizás sea sorpresa, pero arrepentir en la Biblia significa voltéate y agárrate de él. Solo es eso. Si está tan cercano, solo voltéate. Estás caminando en sentido contrario. Solo voltéate y agárrate de él, y cuando te agarras de él, nunca te va a soltar. A eso es lo que conocemos en la Biblia como la gracia de Dios. La gracia de Dios no solamente es que nos perdonó todos nuestros pecados, que obviamente sí lo incluye. La gracia de Dios es que Él, aun cuando caminábamos en contra de Él, Él decidió por su gracia acercarse a nosotros, acompañarnos en nuestro caminar y esperar ese gran momento donde al oír su voz, tú te agarres de él y entonces él te abraza y empieza a llevarte en el sentido contrario al que ibas. La palabra arrepentimiento en la Biblia no significa crucifícate, arrastras del suelo, llora. La palabra arrepentimiento en la Biblia significa da vuelta de 180 grados y empieza a caminar con Dios en el sentido contrario al que ibas caminando tú solito, porque donde tú ibas caminando estabas yendo derecho al precipicio. Dios no ha dejado de estar cerca de ti y Él solo quiere que lo oigas, que te voltees. Hasta este momento, aún con la palabra arrepentimiento, no se le ha dicho confiesa tus pecados. No se le ha dicho primero haz una lista de todo lo grave que eres y después te agarras de mí. No, solo voltea, agárrate de Dios. ¿Y qué crees que va a pasar? Caminando con Dios en sentido contrario, Él va a seguir hablando contigo y Él te va a ir indicando paso por paso, a tu tiempo, a tu forma, porque Él así es, qué debes de ir limpiando, qué debes de ir quitando, qué debes de ir añadiendo. Hasta ese momento empieza el que el creyente agarrado de Dios empieza a identificar qué es lo que tiene que dejar, porque hasta ese momento no sabe, porque él cree que todo lo que hace pues no está tan mal ni tan grave. Entonces, es la obra de Dios y su Espíritu quien van guiando al creyente para ir identificando en su nuevo camino ahora hacia Dios el qué debe ir dejando y qué debe de ir añadiendo a su vida.
porque ahora lo que él quiere es escuchar a Dios. Ahora lo que él quiere es caminar con Dios. Entonces, eso es lo que sucede con esta frase. Por eso aquí nadie le hizo escándalo a Pablo cuando él les dijo esta frase. Todos entendieron perfectamente la palabra arrepentirse en el sentido de si Dios está cercano, pues solamente voltéate, da 180 grados y síguelo. El problema empieza en el siguiente punto cuando Pablo dice, porque vendrá al final de los días, va a llegar ya hasta la tercera parte de la consumación. Él ha designado, dice, a alguien, a ese que resucitó de los muertos. Obviamente en esta pequeña frase, Pablo está incluyendo tanto la muerte de Cristo como su resurrección, porque no hay resurrección si no hubo muerte. Pero no tuvieron problemas los filósofos epicúreos y estoicos ahí en Atenas con la muerte, tuvieron problemas con la resurrección. Ahí fue donde no quisieron continuar porque ellos en sus conceptos no creían esta idea de que el cuerpo fuera a resucitar, ya que en su mayoría para ellos el cuerpo era algo malo y justamente sus filosofías a lo que apuntaban era a menospreciar o despreciar el cuerpo para ser como entes o almas solamente y entonces regresar a la eternidad, ¿no? Entonces es ahí donde ellos tienen problemas ya que muchos lo rechazan, pero el texto es honesto al decirnos, también muchos se quedaron porque creyeron. Muchos entendieron este gran discurso de Pablo, donde tocó estos tres elementos, donde se habla de la creación. Ahí se enfocó más Pablo porque era donde estaban conectados, había cierta conexión entre lo que ellos creían y lo que Pablo. Luego pasa la parte del arrepentimiento sin problema y en la resurrección, que no puede Pablo dejar de mencionarla. En la actualidad creo que justamente toda predicación del Evangelio que no llegue a la muerte y resurrección de Cristo, no llegó. Fue una plática bonita, fue una plática de ánimo, fue una plática motivacional, un intercambio de ideas, pero el punto clave es cuando en nuestra plática, sin afán de que los otros adopten nuestra idea, sí comuniquemos que nosotros confiamos en Cristo resucitado, que fue muerto y resucitado. Exactamente los dos elementos. Ahí está el centro de nuestro evangelio. No podemos evadirlo. En la actualidad es una doctrina para muchos conocida, para otros justo la están cuestionando mucho, pero ahí no podemos ya evadirla. Tenemos que ese es el centro del evangelio. Ahí está el centro del evangelio que no podemos evitarlo. ¿Y por qué? Porque justo porque Él resucitó, es el único autorizado por el Dios creador para venir al fin del mundo a hacer justicia, justamente a colocar a cada quien en donde va. Si yo no hablo de la muerte y resurrección de Cristo, no puedo hablar de su segunda venida o de Pablo ni siquiera habla de la segunda venida, habla en términos velados y dice que no usa la frase ni usa ni un texto bíblico, solamente habla de que al el fin él juzgará con justicia, habla de un fin último de la existencia en donde alguien juzgará con justicia. Y es así como él al final presenta a Cristo, pero ya habló de muchos elementos del Evangelio. Él entró bien porque logró captar el interés de ellos, ya que logró entender la cultura y las creencias de ellos, y tan es así que Dios le brindó frutos al final. El séptimo punto es, uno, cuando va a compartir el Evangelio y sobre todo hoy, no tenemos que perder de vista que estamos compartiendo el Evangelio, no imponiendo el Evangelio. Lo que traemos es una buena noticia con la esperanza, esa compasión, ese sentir, ese arder del Espíritu de que la persona crea, de que la persona comprenda
o cuando menos de sembrar la semilla, pero no debemos de insistir con frases de sustos y de gritos y de forzar, porque queremos que antes de irnos la persona haga una oración y pida perdón y acepte a Cristo y todo, porque es compartir el Evangelio significa explicar en qué consiste el plan eterno de Dios, creación, redención, consumación, pero también decirle al que te oye lo que Cristo ha hecho contigo justo dentro de ese plan. Entonces, esperar en esa plática, en ese compartir, cómo Dios va a obrar con la persona. Y puede ser que algunos rechacen y puede ser que algunos crean. Este último momento es tan importante como el primero, porque este último momento requiere de mucha humildad, porque justamente los predicadores que predican el Evangelio en público o los que lo hacen personal, justo este último momento, su poca capacidad al rechazo los hace insistir, 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 presionar, imponer, porque lo que quieren es llevarse un sí antes de retirarse. Y ahí es donde cometen a veces un error de forzar o que la persona diga sí solo para que lo deje de estar molestando, pero estamos, digamos, de alguna manera eh, entrando a una dinámica de hacer creyentes no convencidos, solo para no hacernos sentir mal. Entonces es muy importante no solo saber cómo entrar, llegar al punto central, pero también cómo retirarse. No es un insistir y hasta que yo te convenza me voy. Entonces vean la sabiduría que tiene que haber a la hora de compartir el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿en qué nos ayuda todo esto a lo que hemos estado comentando? Eh, no estoy diciendo que sigamos paso a paso todo lo que Pablo está diciendo, son principios, son líneas generales que si las tomamos en cuenta, por ejemplo, en el caso del adolescente que nos presentaba Brendita, pero en el caso de todos nosotros es entrar al mundo de él y saber que en algún momento va a haber la oportunidad de que cuando él me comparta cómo él entiende la vida, la creación, el propósito final de la existencia y demás cosas, él también me va a preguntar a mí, yo cómo lo entiendo, porque es un diálogo, no es una entrevista. Cuando él perciba que es un diálogo, después de contestar va a decir, ¿y tú cómo lo ves? ¿Y tú cómo entiendes la felicidad? ¿Y tú cómo entiendes? Y vas a ver la oportunidad en que yo pueda compartir mi experiencia, no sermonear, compartir cómo yo llegué a ese momento donde volteé y me agarré de Dios y Él empezó ese proceso de limpieza conmigo y va a quedar como un mero diálogo. Y entonces, precisamente es respetando la dignidad de la persona y también compartiendo así, con ese amor por la misma persona, compartiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros. No esperar una respuesta inmediata, porque es posible que al sembrar la semilla, no sabemos quién la riegue después de que la riegue de regar la planta y no sabemos cuándo el corazón de esa persona se convierta. Entonces, mi tarea no es convertir ni convencer, esa es tarea del Espíritu. Mi tarea es proclamar, compartir lo que Dios ha hecho conmigo. Entonces, no sé si con esto queda bastante, o si no, ahorita las preguntas. El Evangelio de la Gracia es decirle a la persona que Dios está cercano y está llamándolo y que si él voltea, no hacer hincapié tanto en tu condición y tu situación y a pesar de que eres esto y lo otro, mira, Dios está cerca de ti, porque en ese momento es confundir este Evangelio de las buenas nuevas, este confundir el Evangelio de la Gracia. Cuando él se agarre de Dios, el Espíritu le va a ir indicando a él todo lo que tiene que modificar. Y es ahí donde va a venir el gran proceso, donde él, escuchando a Dios, quien ha estado cerca de él y lo llamó y lo buscó, él va a querer agradarle a su Dios en todo. Entonces, cuando predicamos un evangelio de obras,
es porque insistimos tanto en que primero tiene que arrepentirse y pedir perdón, y primero tiene que hincarse, y primero tiene que llorar, y después cree en Cristo y hacer una oración, y entonces sí, ya es salvo. Ese es un evangelio de obras, aguas, porque es el más conocido, el más usado. Muy probablemente fue con el que nosotros creímos. Muy probablemente muchos de nosotros nos sentimos sucios, impuros, porque habíamos creído y resulta que todavía no habíamos dejado varias cosas, pero hacíamos creer que sí para que vieran que nuestra conversión era verdadera, pero la realidad es que muchas cosas las hemos ido cambiando a lo largo de nuestro caminar con Cristo. No fueron de manera inmediata en ese momento. No dudo que algunas sí, pero conforme fuimos avanzando en la fe nos dimos cuenta que había otras que ni siquiera creíamos que eran malas y ahí estaban en nosotros y Dios nos fue indicando que había también que limpiarlas. Entonces, ahí, a eso me refiero. Si enfocamos demasiado el Evangelio en los pecados de las personas, podemos correr el riesgo de perder el Evangelio de la gracia y estar proclamando un Evangelio de obras. ¿Qué entendemos en la Biblia como el pecado y los pecados? El pecado no es portarse mal. Esos son los pecados y ni siquiera, ¿no? Portarse mal es una manera como se manifiestan los pecados. Pero recordemos las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Hay quienes por fuera no manifiestan portarse mal, pero en el corazón ya codiciaron a la mujer de su prójimo. Entonces, los pecados externos que vemos no son sinónimo de que son todos los pecados que existen. Hay muchas cosas que pensamos, sentimos, deseamos, que nunca se exteriorizan, pero ahí están. Y eso Jesús lo evidenció en el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo que cualquiera que se enoje. O sea, el pecado no es cuando ya asesinaste a la persona, es desde que salió en la raíz, cuando sentiste ese enojo, cuando sentiste esta codicia. Claro, cuando nos evangelizaron a muchos de nosotros, nunca se fueron a esa parte interna, sino se iban a la parte externa. Tú mientes, has adulterado, ¿sí? Y se van a la parte externa. O se van a la parte interna, pero nuevamente a los pecados, ¿sí? ¿Te has enojado alguna vez? ¿Sí? Y empiezan a hacer toda una serie de lista de todas las cosas que el corazón siente, pues en una o en otra vamos a caer. Malos pensamientos, malos sentimientos, malos deseos. Pero realmente el problema del hombre no está ni en los pecados que surgen en el corazón, ni en los pecados que se exteriorizan hacia afuera. El gran problema del hombre está en su corazón. Cuando la Biblia habla de pecado en singular, lo que está queriendo decir es fallaste. No está diciendo te portaste mal. ¿Qué significa fallaste? La palabra tanto en hebreo como en griego para pecado es de un arquero que está con una flecha, dispara la flecha hacia la diana y falló el tiro. Fallaste. Este fallar tiene que ver con estás caminando en sentido contrario, vas a fallar en el blanco. Para la razón por la cual el creador para la cual el creador te creó, ¿qué crees? Estás yendo en el sentido contrario, estás en pecado, estás en fallo. La dirección de tu flecha, o sea, tu vida, va a pegar en la diana equivocada. Y ahí es donde viene él, arrepiéntete, o sea, voltea ese camino, voltea esa flecha, dirígela en otro sentido. ¿Y qué crees? Dios está tan cercano que Él te va a decir hacia dónde está la dirección correcta para que hacia allá dirijas tu flecha. Este concepto de pecado, que es el problema serio del ser humano y
que se manifiesta en todo lo demás, nuestros malos deseos, malos pensamientos, malos sentimientos, y algunos se quedan al interior, pero otros salen al exterior, es la raíz de todo el problema. Y es ahí a donde tenemos que enfocarnos cuando hablamos de pecado en la Biblia. ¿Cuál palabra hoy podría ayudarnos a entender a qué se refiere la Biblia con pecado? Que sea una palabra universal, que todos cuando la escuchen sepan que es algo malo, porque cuando hoy hablamos de la palabra pecado, que obviamente está muy bien la palabra, pero ya está toda mal usada y mal entendida, una palabra que nos podría ayudar para que al usarla dé más o menos la misma idea, porque si le decimos pecador, pecado o algo a alguien, esa palabra está tan mal usada que ya nadie la quiere oír. Mi comentario, claro que hay que seguirla hablando, claro que hay que seguir hablando del Cristo muerto, del Cristo resucitado, hay que salir hablando de arrepentimiento, hay que seguir hablando del pecado, pero en el sentido correcto bíblico. No podemos dejar de hablar de las palabras, yo no lo sugeriría, pero sí darle el enfoque bíblico. Y vuelvo a insistir, ¿qué palabra podría ser hoy la que ayudaría, no sustituiría, ayudaría a entender la palabra pecado como está en la Biblia? Egoísmo. Pregúntenle a cualquier persona del mundo y no es bueno ser egoísta. Es ese ver por mí mismo, para mí mismo y primero lo que yo quiero, necesito, deseo, pienso y lo que sobre para los demás. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué podría ayudar un poco esa palabra, aunque nunca para sustituir la palabra pecado? Porque justamente el corazón egoísta está caminando su camino en la dirección que él quiere para su propio beneficio. A él no le interesa caminar en ninguna otra dirección más que en la suya propia. Es el gran problema que hubo en el Edén. Cuando la serpiente tentó, le dijo, ¿qué crees? ¿Puedes ser como Dios? No es cierto que vas a morir. Y no fue el pecado de Adán y Eva, no fue adulterio, ni fue asesinato, ni fue todo eso que hoy está tan nombrado y castigado, fue comer de una fruta, para que vean que el problema no es en sí el pecado externo. El problema de Adán y Eva fue el corazón de ellos se volteó y dijeron, hay otro camino diferente al que Dios nos dijo. Él dijo que no comiéramos por esto, pero si comemos, aquí la serpiente nos está diciendo que si lo comemos, vamos a definir nosotros qué es lo bueno, qué es lo malo. Yo voy a ser el arquitecto de mi propio destino. Yo voy a definir mi propia vida como yo quiero. Ese es el problema del ser humano. Y lo tenemos todos, cualquiera que sea el pecado externo que se manifieste. E incluso cualquiera que sea la situación externa que se manifieste. Entonces, vean que aquí es tan importante entender esto, porque si vemos en esta dimensión tanto lo que es el pecado y nos encontramos a nosotros mismos que aunque somos creyentes, seguimos siendo dominados por nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sentimientos y el egoísmo está ahí prácticamente a veces dominando nuestros días porque ya leímos y ya oímos que Dios dijo algo, pero yo creo que puede ser de esta manera, entonces nos daremos cuenta que aún nosotros, ya creyentes, tenemos el mismo problema y tenemos que arrepentirnos, es decir, cambiar de dirección y empezar a caminar a la dirección que Dios pide. Para terminar estos comentarios, ¿cómo debemos dialogar con los adventistas y con los testigos? Y la pregunta, creo yo, puede ser más sencilla de lo que parece. De la misma manera de lo que acabamos de comentar. Hay que, hay que entablar diálogos, hay que conectarnos con las personas. Yo les aseguro que los adventistas están luchando contra sus egoísmos y también los testigos de Jehová. Obviamente, cuando lleguemos al punto central del Evangelio, vamos a ver las diferencias.
¿sí? Y ahí sí, no podemos soltar con los testigos que Cristo es Dios y que Él murió y resucitó y vendrá el fin. Y ahí es donde van a empezar las diferencias. Con los adventistas no tenemos estas diferencias. De hecho, lo que nos hace diferente con los adventistas no está en el núcleo duro. Ellos tienen el mismo núcleo duro que nosotros. ¿Cuál podríamos decir que son sus detalles que hacen diferente su posición como adventistas? Que de repente hablan del Evangelio de la Gracia, enfocando todo en las obras, por ejemplo, del séptimo día, en las obras de comer tipo de comida o no, en las obras, me explico, o sea, sí hablan del Evangelio de la Gracia, pero de repente con estas manchas, pero también nosotros lo hacemos, ¿sí? Y el otro detalle quizás ahí que podría yo también comentar de los adventistas es que el cómo ven ellos a Elena G. de White. Por ejemplo, hay adventistas que nos dicen, pero si ustedes vean cómo ven a Juan Wesley, los que son metodistas, o vean cómo ven a Juan Calvino, los que son presbiterianos, o vean cómo, o sea, todos tenemos un gran héroe. Y sí es cierto, a veces nosotros le damos más peso a esos que iniciaron la denominación que a la misma Biblia. Y podríamos decir que es lo mismo que pasa con ellos con Elena G. de White, pero hay un detalle. Para nosotros, ellos no son profetas, son grandes hombres que tienen también fallos. En cambio, para ellos, no todos, ya los adventistas, hay varios grupos entre ellos, pero hay la mayoría de ellos todavía tienen a Elena G. de White como la profetisa y obviamente, aunque en la letra no la ponen al mismo nivel que a la Biblia, en la práctica sí. Le pasa lo que le pasa a los católicos. Si ustedes revisan la doctrina católica, ellos en la letra no tienen al mismo nivel ni a la Virgen ni a los santos. Uno revisa sus catecismos y están totalmente apegados al núcleo duro. El problema es en la práctica. En la práctica, por supuesto que la veneración y la adoración a María es, pero súper más elevada que la de Cristo, aunque en la letra no esté en la práctica. Pero eso nos hace también revisarnos a nosotros los que nos creemos puros y limpios en la doctrina. Muchas veces nuestras doctrinas no, nuestra práctica no corresponde con lo que está en lo que según creemos. Entonces creo yo que el diálogo se puede dar en todos los sentidos, precisamente teniendo en cuenta estos pequeños elementos, pero no perdiendo de vista que todos son imagen de Dios. No hay que verlos como nosotros los salvos y ellos los perdidos, o como está muy de moda ahorita, nosotros los israelitas espirituales y ellos los filisteos incircuncisos, como que hasta nos jactamos, ¿no?, de ser los de Dios. En la Biblia no existe tal actitud del creyente, al contrario, un verdadero creyente nunca olvida cómo iba caminando en sentido contrario con todo su egoísmo a flor de piel y que Dios estuvo siempre cerca para moverlo y jalarlo hacia acá. Un creyente nunca olvida que fue por gracia que él se volvió. Y entonces, por ese recuerdo de que fue todo por gracia, el creyente nunca ve desde arriba a un no creyente. Siempre lo ve con compasión, siempre lo ve con un amor, sintiendo lo que él siente y poniéndose en su lugar y con la esperanza gloriosa de que un día él también voltee y se agarre de Cristo como a nosotros nos pasó y en el camino empezará a ser limpiado. Y déjenme terminar con esto que puede ser muy difícil para muchos. Por supuesto que nos vamos a sorprender muchos cuando oigamos de personas que son creyentes que en lo exterior practican o a nuestro enfoque están en pecados muy graves y si ya son creyentes ya debieron de haberlos dejado. Quiero que no perdamos de vista
que la forma en como Dios va trabajando con cada persona es diferente. Y entonces es muy probable que alguien que exteriormente nosotros consideramos que ya debió de abandonar o dejar o de ser limpio de tal o cual pecado, lo veamos que no lo ha dejado, pero no perdamos de vista que Él también a nosotros nos ve y ha de decir, pues es que desde niña, desde niño, desde joven lo conozco y es lo mismo, la misma actitud, la misma manera de ser, no cambia, porque quizás para nosotros lo que ese pecado externo de Él no sea fácil porque no era nuestra debilidad, pero la que tenemos nosotros, Él lo ve con naturalidad porque no es lo que es su debilidad. Entonces tengamos cuidado en juzgar a las personas porque exteriormente todavía los vemos con estas debilidades que nosotros no tenemos, porque va a ser muy duro Jesús cuando hable con nosotros y nos recuerde que eh, primero veas la viga de tu ojo antes de ver la paja de tu hermano. Muchas personas que externamente no van a manifestar quizás mucho cambio, ¿quién nos dice que vayan a ser salvos? Solo Dios. Y muchas personas que externamente, como los fariseos, parecían limpios, puros, impecables, no sean encontrados en el reino de los cielos. Entonces, es el evangelio de la gracia de Dios es tan profundo, es tan radical, que si no lo comprendemos nosotros, vamos a cometer el mismo error de los judíos, sintiéndonos los escogidos, los únicos, el pueblo verdadero, y todos los demás gentiles, la única manera que puedan ser salvos es que sean como nosotros. Y fue el gran error que Cristo les vino a decir que estaban cometiendo. Y les dijo directamente, y con esto termino, los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de los cielos. Creo que esta frase es lapidaria de Jesús. Con esto voy a concluir hoy.